Saludos cordiales, ingeniero Edwin Vicente Jara Frías. Mi nombre es Cristian John Jarahuaca y el proceso para realizar estos cálculos estadísticos es el siguiente. Ya tengo puesto mis datos de edades, máximo 20 datos. Para calcular este número de datos hay que utilizar la fórmula de contar, que se pone primero el igual, contar, abrir paréntesis y seleccionar todos los datos que tengo en la tabla. Cerrar paréntesis y poner enter. Y de esa forma se calculan todos los datos existentes dentro de la tabla. Para la siguiente del valor máximo se utiliza otra fórmula que es igual, máximo y seleccionar de igual forma todos los datos. Para el valor mínimo, de igual manera se utiliza una fórmula parecida que es mínimo, todos los datos, y así le identifica rápidamente el valor inferior que haya dentro de la tabla. Para calcular el rango se debe restar el valor mínimo con el valor máximo con el valor mínimo, como está aquí. El B11, que es el 100, menos el B12, que es el 4, sale 96. Para saber cuál es el número de intervalos que hay dentro de aquí, se debe utilizar la regla de Sturges. Para eso se debe poner igual 1 más 3.322 logaritmo y el número de datos que haya en la tabla. Ahí sí. Redondeado quedaría como 5. No sube al inmediato superior. La amplitud se calcula a partir de la resta entre el rango dividido para el número de intervalos. Aquí sube al inmediato superior, ya que en la parte para que calcule acá el 20, si se le deja con 18, no llega a los 20. Entonces toca subirle al inmediato superior. Por eso le puse en 19. De allí, para calcular el límite inferior, se pone el intervalo más bajo, es decir, el valor mínimo, 4. Se le suma más los 19 de la amplitud y queda 23. De allí, de intervalo a intervalo, se le va sumando 1, aplicando la fórmula. Para ello hay que hacer que este valor sea fijo para que se puedan ir sumando, no se vaya cambiando los datos, porque si no se le deja fijo, entonces se va a ir modificando, se van a ir cambiando, entonces estaría incorrecto. Entonces toca dejar que en la fórmula hay que insertar para que se haga fijo. Entonces para ello hay que seleccionar, hay que aplastar la tecla F4. Aquí F4 y de allí seleccionar hacia abajo y en ese momento ya se
ya se calcula inmediatamente. La marca de clase, en cambio, es la suma entre los dos dividido para 2. Arrastrado hacia abajo salen los cálculos rápidamente. La frecuencia absoluta se calcula utilizando la fórmula de la frecuencia. Por ejemplo, se escribe igual frecuencia. Se selecciona los datos que tengo dentro de la tabla, punto y coma, y los grupos que vendría a ser el límite superior. Igual. Entonces, se hace así. Se presiona la tecla, como estoy en portátil, sería Fn, F2, Control Shift Enter. Y ahí le calcula inmediatamente todos la frecuencia absoluta que hayan dentro de los intervalos. Como podemos ver, si está bien, ya que al final da 20, que es el número total de datos. Para sacar la frecuencia acumulada, es la suma de una tabla con el siguiente. Se van sumando a través de la fórmula. Para sacar la frecuencia relativa, de igual forma, se divide en cambio la frecuencia absoluta por el total. Se divide. Y de igual forma la frecuencia relativa vendría a ser la división entre la frecuencia acumulada con el total de acá. Y al final se puede ver que sí está bien porque da 1. Para realizar un histograma o hacer la validación de datos, se va a datos, análisis de datos, es en histograma, aceptar, se selecciona los datos, el rango de entrada que vendría a ser todos estos, el rango de clases que vendría a ser todos estos, el rango de salida que vendría a ser, le voy a hacer acá otro, ahí, y voy a seleccionar para estos dos. Y de esa forma ya se crea la gráfica para hacer el histograma. Como ya lo tengo hecho, solamente los voy a borrar. Bueno, y esa es toda la presentación.